Bienvenido a Nicaragua, el país donde usted conduce y hay un caballo adelante de usted, o otro al lado, o atrás. Todo un año 2022 y estamos usando en Nicaragua, en la capital, carretones de caballo. Es algo que se ve mundialmente mal. A los vehículos lo paran cuando no traen cinturón de seguridad y a los caballos, a los carretones, solamente cuando traen carne de caballo y van a vender al mercado oriental. Hasta menores de edad conducen, bueno, los caballos los andan ahí, porque no son vehículos para que los conduzcan. Aquí vamos por carretera Giluá y vamos a llegar al empalme de carretera vieja a carretera Nueva León. Y como ven, aquí cae lluvia, de repente el sol, y así es en el mes de julio. Bueno, prácticamente todo lo que queda, estamos en temporada de invierno y entonces llueve bastante. El año pasado estaba bien seco, casi no llovió, pero este año así ha caído buena lluvia. La moto a la derecha está tratando de cruzar ilegalmente la carretera y sin casco. Es muy común aquí. La temperatura ambiente se mantiene aquí en Managua de 30 grados a 33 grados Celsius, que en Fahrenheit llega a ser como 88, 92 grados. Eso se mantiene en la capital. Aquí estamos en la carretera sur y vamos a agarrar la carretera Juan Pablo II para la izquierda. Es nueva esta carretera en esta subida, pues la carretera sur no, pero este puentecito que vamos aquí sí. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. A la mano derecha, ese es el bus y los buses que han mandado Rusia para Nicaragua, pero los motores no servían porque eran para clima helado y aquí los tuvieron que cambiar y ponerle otro motor para el clima caliente que es aquí tropical en Nicaragua. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me. Es ilegal lo que está haciendo esa mototaxi porque no debe estar en la carretera, debe estar en las calles pequeñas que corren para adentro. Nunca debe andar corriendo aquí con los automóviles. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Donde está saliendo ese autobús, allí es la entrada de un barrio que se llama Tierra Prometida. Wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is top. A la derecha hay personas, están esperando que lleguen vehículos a ese basurero que estamos viendo a la derecha y a tirar basura. Es muy lamentable ver personas buscando los desechos de la basura de lo que la otra gente tira. Así son de bonitas las calles para caminar para las personas. Tiene que cuidar dónde poner el pie. A la derecha siempre continúa el barrio Tierra Prometida. Through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. A mano izquierda, donde están esos vehículos, usted puede encontrar al doblar el mercado Israel. Puede encontrar verduras, carnes,
todo lo que en el mercado pueden vender. Ferretería y de todo hay ahí. I'll always show up. A mano derecha tenemos las paradas de autobuses. Las personas han llegado y han puesto un mini mercado porque necesitan trabajar. Y así están bajo techo y no se mojan o les cae el sol también. A la derecha tenemos el Verdugo, ese lugar amarillo. Es cosas de electrónica y venden motos también. El Gallo Más Gallo también, ese a la derecha que es azul también es lo mismo. Venden cosas electrónicas, de cosas, aparatos electrónicos, motos también. Y aquí para la izquierda tenemos la alcaldía de Managua. En Nicaragua es muy frecuente ver gente así en medio de las calles porque es legal cruzarse las calles así. Todo lo que tenemos a mano izquierda es la alcaldía, oficinas de la alcaldía. A mano derecha tenemos puestos de abogados, de cosas que ellos permiten que la gente llegue y les brindan sus servicios de fotocopia y todo levantado de texto que se pueda ocupar para la alcaldía, para sus trámites. Saludes a Wilber y a Juan que se encuentran por estos lados viviendo.
izquierda tenemos la ferretería Cinza, la más grande de Nicaragua. Y aquí está el caballito que nunca falla. Aquí vamos llegando a la rotonda El Huehuense, también conocida como Plaza España. En todas las rotondas de Managua está la policía y se prohíbe la expresión, por eso están ahí ellos para impedirlo. Banpro, este es el banco de la sucursal más grande en Managua. Aquí está esta plaza y es donde está el banco Banpro. Aquí queda también el PriceMart y Toy Store, también tienda de juegos de niños, y ese enfrente es el banco Banpro. A la derecha está la cuenta de la policía. Viene a cuidar la casa de Ortega.
el Walmart. Aquí estamos en Altagracia y hay bastantes veterinarias en este sector. Aquí estamos llegando a una de las entradas del Ortega, pero como está así con tubos y concreto, hay que pedir permiso, y si no le dan permiso, pues uno no entra. Vamos a ver si nos dan permiso. Le dije que iba a ir recto y pues, derecho ahí y no quiso. Así está fumando su cigarro con muy buena impresión para la gente. Ahí su tabaquito. Y pues no deja entrar. Hay que buscarle la manera como entrar ahí porque uno tiene amistades y hay negocios y no dejan entrar hasta que le dan la gana a uno. Lo dejan entrar. Aquí en esta esquina a la derecha cambian dólares y euros y le dan córdobas a cambio. Aquí le llaman Plaza España. Ahí enfrente es el Parque de las Madres, así se llama. Un parque donde van los niños a jugar con sus padres. Que ahora ya no se usa casi eso, porque ahora los niños ya no buscan esos juegos más que puro celular y tecnología. En este momento nos encontramos aquí con una moto que le pegó a la camioneta. Aquí se llama Bolonia. En la próxima esquina donde viene saliendo este carro, mano izquierda, allí mataron a un italiano y a una nicaragüense, su esposa, los cuidadores, y pues lo echaron preso a los cuidadores de la propiedad.
A la derecha tenemos la farmacia Saba. Antes era el restaurante Pollo Estrella. Fracasó porque muchos nicaragüenses han dejado el país. Aquí a la derecha tenemos un buffet a la vista, así se llama, pero ya no se llena como antes. Ahora se mantiene muy vacío. Y yo recuerdo que antes se llenaba porque había empleo, había trabajo y la gente salía a comer, a almorzar en la hora de almuerzo, y ahora está bastante vacío. No se llena como antes. Hablando del 2018 para abajo. Aquí estamos llegando al barrio El Boer, así se llama. A la izquierda tenemos la gasolinera Pénico Taxi, donde todos los taxis y todos los vehículos pueden echar gasolina a un menor precio que todas las otras gasolineras. A la derecha tenemos esta plaza donde han habido unos bares bien bonitos, pero la economía no lo ha permitido y entonces han tenido que cerrar. Este señor, el del carretón, está trabajando y ahí anda. Sale todos los días a trabajar con ese carretón. Aquí estamos en los semáforos de Linda Vista, la gasolinera Puma de Linda Vista también se puede decir. Y aquí es exactamente. Deberían de hacer unas mejores direcciones aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua se quedaron con las direcciones como que estuviéramos en no sé a dónde, en una montaña, perdidos ahí, que no hay civilización y que desde el rótulo, desde la gasolinera y que desde las cuantas cuadras más y que más hay alrededor y esa es la dirección que hay aquí. Desde donde está el señor vendiendo pan, hay un camión rosado y así. Cualquier cosa que se vea es dirección. Y si no existe las cosas que le están diciendo, hay que saber, porque ya no existe de los tiempos de los abuelos que existía. Entonces hay que saber dónde quedaba el Banco Popular, dónde quedaba tal otra cosa. Entonces, para un
joven, esas direcciones sí que son, o para cualquier extranjero, fatal. Aquí estamos mirando el Pollo Estrella, el edificio rojo, que ha quedado solo porque la economía ya no le da para vender más pollo y la gente lo comienza a saquear, a robarle todo el piso y todas las paredes, y pues así está destruido. Ahí, si pueden, lo dejan en la tierra abajo. Aquí estamos entrando en el sector de las brisas, así se llama, las brisas. Aquí estamos llegando a la Cuesta del Plomo, así se llama, la Cuesta del Plomo, y aquí hay demasiados accidentes, demasiado. Aquí los camiones les pasan encima a las motos, se dan vuelta los carros, se van al guindo, abajo del cerro, se caen los camiones, los carros. Aquí es un desastre en esta subida. Los accidentes que han ocurrido fatales. Aquí podemos apreciar el lago Solotlán de Managua, su vista.
no conocían Managua, pues ya tienen una idea poquito de lo que han visto un ratito de aquí del paseo. Gracias por ver el video en Ronald de Acachimba.